Bueno, vamos a continuar con la sesión que corresponde a la materia de historia y recordemos que lo que estábamos comentando el día de ayer era sobre la Guerra Cristera que fue durante la presidencia de Plutarco Elías Calles y también hablamos que esto también se dio en parte del periodo de Álvaro Obregón, que si bien ya no estaba en la presidencia, aún estaba ocupando cargos importantes todavía en la política. Y bueno, vamos a hablar de que Plutarco Elías Calles funda lo que hoy conocemos actualmente como el PRI, que significa Partido Revolucionario Institucional. Recordemos que tiene varios objetivos a la hora de que Plutarco Elías Calles decide formar este partido. Uno de ellos es que finalmente haya un partido que represente las necesidades que los mexicanos tenían en ese entonces. Recordemos que antes pues nunca nos habíamos puesto de acuerdo a la hora de proponer o elegir un presidente, y lo que busca el PRI es que a través de reclutando personas como lo fueron militares y políticos de alto rango en esa época, consolidaran un partido que en un inicio se volvió democrático. Recordemos que todos los temas que vamos a tocar de ahora en adelante e incluso desde la Guerra Cristera son un poco delicados de tratar. Como tal, no defendemos ningún punto, recordemos que debemos ser neutrales. Entonces, todo esto es a partir de lo que nos indican nuestros libros de historia y a partir de eso ustedes deberán de tener una opinión porque estamos a punto de ver sucesos que tal vez no nos hubiéramos imaginado. Si bien ya vimos en la revolución que en la independencia que nunca hubo una consolidación como tal de un estado y que siempre hubo conflictos y muertes, pues seguiremos en esa misma línea de que hay guerras, hay otra vez sucesos que marcan la historia de México y también a un nivel mundial. Entonces, ya haciendo este paréntesis, vamos a continuar. Recordemos que el PRI sufre distintas modificaciones. Primero se le conoce en 1929 como el PNR, que significa Partido Nacional de Revolución o Partido Nacional Revolucionario. Después, en 1938, pasa a llamarse Partido Revolucionario Mexicano y finalmente Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, vamos a avanzar y explicar por qué sufre estas modificaciones. Y bueno, recordemos que quien funda el partido es Plutarco Elías Calles y designa a Emilio Portes Gil como presidente interino. Y bueno, vamos a continuar avanzando con esto y aquí nos va a explicar por qué pasa de llamarse como inicialmente era PNR a PRM. Y todo esto se debe a que una vez que Álvaro Obregón termina su gobernatura, recordemos que empieza Plutarco Elías Calles. Una de las cosas que hace Plutarco Elías Calles es fundar el PRI y recordemos la ley Calles, que busca que haya libertad de culto y que esto genera una guerra cristera. A pesar de que termina la guerra cristera, recordemos que matan a Álvaro Obregón. Vamos a explicar brevemente cómo es que él fallece. Él se encontraba en una junta, en un restaurante, y a él le disparan y esta persona que resulta ser llevada pues a la cárcel comenta que él es cristero y que él dice a la hora de preguntarle directamente a Plutarco Elías Calles el por qué decide matar a Álvaro Obregón, él dice que lo hace porque solamente Dios puede encargarse de gobernar en la República. Y bueno, nuevamente Plutarco Elías Calles le pregunta que entonces, si ese es el fundamento por el cual lo mata, ¿por qué no empezó por Plutarco Elías Calles si es quien él funda esta ley? A lo que él responde que debe de empezar por aquellas personas que forman parte de este edificio para después poder tirar a las demás personas que estuvieron de acuerdo con esto, o sea, dando a entender que después iría con Elías Calles. Esto no sucede porque después finalmente a esta persona la ejecutan. Y bueno, una vez que termina el periodo de Plutarco Elías Calles, comienza el periodo de Lázaro Cárdenas. Vamos a explicar más adelante quién fue Lázaro Cárdenas, pero esta persona se encarga de cambiar el nombre y el objetivo de esto es modificar su estructura inicial, ya que antes solamente tenía breves objetivos y ahora lo cambia por 4 en específicos. Recordemos que en la parte de Lázaro Cárdenas como presidente y durante su postulación a presidente, él se encontraba realizando sindicatos y ganándose la confianza de varios sectores como los que están aquí, el obrero, el campesino. De esta forma él pretendía regresarle varias hectáreas, varias
tierras a las personas con el objetivo de que hubiera más igualdad. Y bueno, entonces él se encarga de los sectores obrero, campesino, popular y militar. Es por eso que él lo cambia. Ahora, aquí hay algo importante que hay que mencionar. Fue cambiado para desmontonar el aparato de Plutarco Elías Calles y así terminar con el maximato. Y bueno, ese es el tema del día de hoy. Finalmente, el PRM cambia su nombre al Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, tal como lo acaba de decir, lo que busca Lázaro Cárdenas a la hora de cambiar el nombre del partido político es terminar con el maximato, que es el tema del día de hoy. Vamos a explicar qué es el maximato, empezando por explicar que el maximato es una época en la que Plutarco Elías Calles ya no está en la presidencia, sin embargo recordemos que se le conoce como el jefe máximo. ¿Qué quiere decir? Bueno, recordemos que como no es posible reelegirse, él a través de varios presidentes sigue estando dando órdenes. ¿Qué quiere dar a entender? Bueno, una vez que hay varios presidentes en esta época, todas estas personas, aunque sean presidentes, se ven obligados a obedecerlo. Entonces quiere decir que a pesar de que ya no está en la presidencia, sigue teniendo un peso importante en la república. Y bueno, aquí tenemos una imagen de cómo pues, los presidentes vendrían siendo pues unos títeres porque hacían lo que esta persona decía a pesar de que ya no estuviera directamente con un cargo político. Entonces, vamos a explicar a detalle cómo funciona esto. Y bueno, después de Álvaro Obregón, las personas que continúan con el maximato es Emilio Portes Gil, de 1928 a 1930. Luego tenemos a Pascual Ortiz Rubio, de 1930 a 1932. Y finalmente a Abelardo Rodríguez, de 1932 a 1934. Y bueno, vamos a explicar más a detalle en qué consiste el maximato. Como aquí lo menciona, nos dice que es el nombre que se le da al periodo de 10 años, de 1924 a 1934, en el cual tiene influencia durante el gobierno y nuevamente en el partido PNR, ya que Calles permaneció influyente en la presidencia aun cuando él ya no era presidente, por lo cual recordemos que Calles funda el Partido Nacional como herramienta para controlar la política y la persona que asuma el poder de presidente le haga completamente caso a Plutarco Elías Calles, por lo cual estaba encargado él inicialmente este partido político de proteger el legado de la Revolución Mexicana. Ese era alguno de sus fundamentos. Otro dato importante es que el partido político busca que haya un proceso electoral que sea legal, democrático, transparente y que nos dice que haya un cambio de poder de forma pacífica donde la gente esté de acuerdo que por medio del voto sea elegido a ese presidente. Y nos dice que por lo cual el PNR tenía que elegir un candidato. Pero ¿qué características tenía que tener el candidato? Que fuera una persona que siguiera las reglas que establecía el mismo Plutarco. Por supuesto que el sustituto para el maximato debía ser alguien que fuera de confianza de Plutarco Elías Calles. Recordemos que las últimas personas que renunciaron, que fueron presidentes interinos, no resistieron la presión, por lo cual estaban en busca de alguien, como les comento, que sea de confianza y que se le permita ser manipulable para que siga Plutarco Elías Calles dando indicaciones de qué hacer con el país, pero desde lejitos. Y bueno, para esto está Lázaro Cárdenas, quien se gana la confianza de Plutarco Elías Calles. Sin embargo, Lázaro Cárdenas no estaba muy de acuerdo con las decisiones que estaba tomando Plutarco Elías Calles, por lo cual decide ganarse la aprobación social del país para lograrse la población de la mayoría del territorio mexicano. Él se dedica durante el tiempo que están en las elecciones, como candidato a aprobar las huelgas, a ganarse el apoyo de sindicatos, campesinos, obreros, y además todavía regresar las tierras a aquellas personas que sufrían de desigualdad social. Por supuesto que otra de las cosas que hizo fue a quitar aquel militar que estuviera en la calle a favor de los pensamientos o que estaban a favor del maximato. Esto se le conocen como callistas a las personas que estuvieran a favor de todo ese tipo de personas. Por lo cual Lázaro Cárdenas empieza a generar cambios dentro del partido
político, quita a aquellas personas que estén a favor de Plutarco Elías Calles, aquellas personas que estén como militares, sargentos, y las destituye de su cargo. ¿Por qué? Esto se debe a que él ya no está de acuerdo con lo que está haciendo, ya que recordemos que él ocupa el tiempo de seguir dando órdenes cuando él ya no está en la presidencia. Es así como poco a poco empieza a perder poder y ya no es aquella persona que imponía respeto o que los demás presidentes le hacían caso, por lo cual él empieza a hacer publicaciones de cartas a través de un periódico, por lo cual quejándose de la presidencia de Lázaro Cárdenas, por lo cual él le responde sacándolo del país, por lo cual se le prohíbe la entrada nuevamente, ya que bajo el fundamento de que no va a caer en provocaciones del callismo, dando a entender que él está a favor de un proceso democrático, por lo cual él reestructura nuevamente el PRI, él le cambia el nombre y pone en su gabinete personas de confianza, quitando todo aquel que fuera creyente de Plutarco Elías Calles. Y bueno, podemos observar en la siguiente imagen cómo la gente empieza a tener una aceptación exitosa, positiva, del que es Lázaro Cárdenas. Ahora, vamos a hablar de cómo ya termina hasta aquí el maximato e inicia el presidencialismo. ¿Qué quiere decir? Bueno, desde ahí ya no ha habido otra persona que ocupe un cargo de esta forma, que quiere decir que le diga a los presidentes qué hacer. Ya el presidente es quien toma sus propias decisiones sin que exista una segunda o tercera persona. Y así es como finaliza el maximato. En el próximo tema de la sesión estaremos hablando de cómo fue el gobierno ahora de Lázaro Cárdenas y el tema de la expropiación petrolera. Es importante que vayamos tomando nota de todos estos sucesos. A grandes rasgos vamos a mencionar que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se tenían grandes problemas de deuda externa. Ustedes saben que México siempre ha tenido conflictos económicos, ya que es una época post-revolucionaria. ¿Qué quiere decir? Que pues la revolución había dejado secuelas que aún habían sido difíciles de arreglar, por lo cual recordemos que durante el porfiriato y la revolución eran grandes empresas extranjeras las que poseían el uso de explotar recursos naturales. En este caso sucedió lo mismo con el petróleo. El petróleo, las empresas que eran encargadas de extraerlo eran extranjeras y eran 3 en específico. Esto lo estaremos comentando en la próxima sesión y lo que nos llevamos de tarea el día de hoy es la actividad de tomar nota y el cuaderno de trabajo 213, 14 y 15. Esto es todo por la sesión del día de hoy. Pudieron observar que fue un poco más extensa en la parte de historia, ya que son varios sucesos los que tenemos que comentar antes de que finalice el ciclo escolar. Entonces, nos vemos el día de mañana para darle continuidad a nuestra sesión y no olviden conectarse a la sesión de Zoom, que el lunes, miércoles y viernes son a las 8 de la mañana. Nos vemos, chicos.